Le chorearon a Colombia. Fue más que Portugal. Análisis de Colombia-Portugal por el Mundial 2026. ¿Qué onda, gente de YouTube? Y bienvenidos a un nuevo video para mi canal, en este caso el análisis de Colombia-Portugal. Antes de empezar, siempre a decir suscríbete y deja tu like, guacho. Pero bueno, vamos a empezar con este análisis y no mucho más. La verdad es que antes de iniciar con el análisis quiero dar una que otra cosa, nada, una previa antes de empezar con lo que nos truje, chencha. Pero bueno, como sabremos, con este partido Colombia-Portugal se finalizó el grupo K. Colombia quedó como líder del grupo con 7 puntos. Su próximo partido en los mata-mata va a ser Ghana. Portugal quedó como segundo con 5 puntos, 5 puntos. Y su próximo partido va a ser Croacia. Y República del Congo con 4 puntos y se va a enfrentar a Inglaterra. Ahí la verdad la veo muy difícil, pero yo quiero decir algo. Para mí Colombia es absolutamente líder del grupo, merecidamente. En los dos partidos contra Uzbekistán fue más que Uzbekistán. Contra el Congo, la verdad es que los primeros 25 minutos eran para golear al Congo. Luego se apagó un poco Colombia, subió un poco más el Congo, pero al final se llevó la victoria para mí justa. Y con Portugal, si seamos sinceros, fue muy superior a Portugal. Fue superior a Portugal de calle. Desde el inicio hasta el final fue completamente superior a Portugal. Yo creo que lo más polémico es el gol que le anularon a, si no ando mal, a Sánchez, que hablaremos ya al final cuando esté terminando el análisis, porque literalmente es al 93. Colombia demostró que con una candidata, yo no la pongo como candidata, yo siempre he dicho en mis opiniones, en mis directos, que para mí Portugal no es candidata. Está entre, no es sorpresa, y yo creo que si Portugal llegase a una final de la Copa del Mundo, no lo tomaría como sorpresa porque tiene el equipo para hacerlo, pero para mí no es candidata. Para mí las candidatas son Argentina primera, es la mega candidata, siempre lo he dicho y es mi pensamiento. Por como he visto, para mí Francia hoy en día, Francia es la segunda y España la tercera. Antes era España la segunda y Francia la tercera, pero como estoy viendo el Mundial, Francia la segunda y España la tercera. Pero después de ahí, las demás selecciones como Inglaterra, Holanda, Portugal, y ahorita te voy a meter a Colombia, Marruecos, son selecciones que si te llegan a una final no quiero que te sorprendan porque son selecciones que tienen un gran equipo, son selecciones que han hecho muy buenos mundiales anteriores, son selecciones que tienen, como dije, el equipo para llegar a esas instancias. No sería una sorpresa, Ede creyó. O sea, Marruecos se podía tomar como una sorpresa porque no es una selección que tenga mucha historia y fue más que nada en el 2022 donde la rompió toda, porque antes de eso literalmente no había tenido un mundial parecido. Y Colombia, si lo quieres poner también, pero yo creo que por cómo se han visto estos equipos, con los antecedentes que tiene Marruecos y con lo que hizo Colombia hoy, o bueno, ayer, son equipos que pueden llegar a la final, y no lo digo de mentira. Entonces, son equipos que pueden llegar a la final, que la etiqueta se le puede poner sorpresa Colombia-Marruecos, creo que sí, pero no te sorprendería, seamos sinceros. Entonces, Colombia fue más que Portugal en todos los aspectos, defensivo, ofensivo, en el mediocampo fue más de Colombia que de Portugal, en las divididas Colombia ganó, en los tiros de esquina recuerdo más corners de Colombia que de Portugal. Creo que Portugal tuvo uno y llámame loco, uno, dos por ahí, y Colombia fácil tuvo 5. Eh, en lo aéreo ganó Colombia. O sea, hoy Colombia fue superior a Portugal en varios aspectos, en lo táctico, en lo colectivo, en lo individual. En lo emocional, si le quieres poner en cositas como mencioné en las divididas, siempre Colombia ganaba todas las divididas. O sea, hoy Colombia fue superior a Portugal y eso lo quiero dejar en claro, porque hoy Colombia le pasó, le metió una cachetada a Portugal, pero que se merecía la victoria de calle. Pero bueno, quiero decir más de empezar este análisis, es que fue toda de Colombia, la verdad es que fue más Colombia en los 90 minutos, como he mencionado. Para que entiendan, Colombia tuvo 6 tiros al arco, Portugal 2, pero aunque no parezca una diferencia grande, si tú recuerdas los tiros al arco de Colombia y los de Portugal, es otra cosa. Los de Portugal fue la de Bruno Fernández, que para mí fue la más clara de Portugal, que ataja el arquero de Colombia, que juega en el Atlas, y no ando mal, que se me va siempre nombres, que fue la única. O sea, fue la única más clara de Portugal. La otra, la verdad no me acuerdo, ha de ser una que atajó, pero sin mucho recuerdo. Pero lo que atajó Costa, amigo, hubo fácilmente
3 salvadas de la línea de los jugadores portugueses a remates de Colombia. Creo que hubo una de Rubén Díaz, otra de Rubén Neves, hubieron como fácil 3 salvadas de línea, hubo atajadas de Costa, no exigentes, he de aclarar, porque no recuerdo una Costa que tuvo que dejar el brazo para atajar, porque la verdad es que la mayoría de remates que le tiraron a Costa al arquero portugués fueron un poco al cuerpo, vamos a ser sinceros, o un poco al lado, pero sin la necesidad de hacer una tajada excepcional. Vamos a ser sinceros en esa parte, colombianos no fueron atajadas sobreexigentes o que lo complicaran demasiado, pero sí fueron demasiados remates al arco, que iban al arco literal. O sea, eso es, creo que ahí un poco donde debe mejorar un poco Colombia, porque es verdad que fácilmente tuvo 3 disparos que ni en pedo atajaba el arquero, pero aparecieron los defensores o los mediocampistas portugueses que la sacaron en la línea, literal. O sea, no estoy jodiendo de que hubieron fácilmente 2, 3 jugadas que sacaron de la línea, pero es verdad que el arquero Costa fue, no sé si figura, bueno, sí figura, pero como a la vez lo digo, atajó varias jugadas claras, atajó varias pelotas que iban al rectángulo, pero es verdad que eran remates sin sobreexigirlo, sin ponerlo bajo presión, sin tener que meter una mano salvadora, porque no recuerdo algo por el estilo. Fueron más que nada tajadas donde le venían al cuerpo o le venían un poco al lado del cuerpo, pero sin complicarlo demasiado. También creo que ese es un facto, si no me mientan. Pero bueno, en general fue más Colombia, generó más Colombia, ganaba todo Colombia en lo aéreo y no mucho más. La verdad es que partidos, si hablamos individualmente de alto rendimiento de varios jugadores colombianos, la verdad, que me sorprendieron tanto. ¿Qué más te puedo decir? Un gran partido de James. Creo que un segundo tiempo mucho mejor de James. Subió el rendimiento James en el segundo tiempo. Colombia que está aprovechando mucho lo que he visto en estos partidos, los remates fuera del área, y eso es clave. Pero al final de cuentas son remates o que te van a dejar un rebote que la puede cagar el arquero y aprovecharla, un tiro de esquina o lo que sea. Pero los remates fuera del área, aunque no sé por qué no los utilizan tanto, Colombia los está utilizando. Es algo que utiliza como equipamiento. Y la verdad le están funcionando bien con un James, con un Puerta, que rematan fuera del área, que agarran la bomba. Tiene ahí Colombia también arma o una arma de ataque para hacer daño, la verdad. Pero bueno, vamos un poco al análisis en general de los 90 minutos del partido, ¿no? El cómo fueron, ¿no? Los 90 minutos del partido. A ver, yo creo que los primeros 45 minutos del partido fueron todo de Colombia. O sea, no hay explicación, no hay alguna duda de que Colombia fue más que Portugal, que generó más que Portugal, que tuvo más chances claras que Portugal, que las divididas eran de Colombia. Todo fue colombiano. Todo el primer tiempo fue de Colombia. Hubo un momento donde Portugal empezó a generar peligro. Yo creo que fue más después de los primeros 25 minutos fueron total de Colombia. Como dije, fue superior, lo cagó a baile. No sé si lo cagó a pelotazos, pero fácil había generado ya 3 jugadas claras en el primer tiempo. Fue casi lo mismo que fue con República del Congo. Pero luego de esos 25 minutos y el cooling break, Portugal mejoró un poco, empezó a subir las líneas, empezó a salir del arco, porque es que es verdad que Colombia lo tenía en el arco y no me lo van a negar, y empezó a atacar. Y en eso de mejorar después del cooling break, generó la jugada de Bruno Fernández, que viene de un córner, de un centro, Bruno que controla, que deja que la pique, define, y una tajada del arquero colombiano. Pero amigo, de Vargas, locura. O sea, la mano que mete Vargas, la reacción fugaz que hace, es la tajada, una de las atajadas del mundial. Porque es literalmente a quemarropa el remate. Es un remate a quemarropa total. Entonces termina atajando Vargas. Y luego de eso hubo otra jugada, creo que de Portugal, creo que también fue en el primer tiempo, que es un saque de banda desde casi en el área, por cerca del área de Colombia, donde Nuno Méndez aprovecha, le mete el saque de banda a Joao Félix que la baja de pecho, que la controla y casi por eso le meten el gol a Colombia. Se durmió Colombia, incluso cuando pasa la jugada, hubo jugadores colombianos reclamándole a sus compañeros que no se pueden dormir en un saque de banda, porque como sabremos, en los saques de banda no hay offside. Entonces, el control de Joao Félix y cómo define casi se la complica a Colombia. Pero la verdad es que el primer tiempo fue de Colombia, no hubo duda ninguna, fue totalmente superior en todos los aspectos. Y un segundo tiempo que fue igual.
La verdad es que hicieron algunos cambios, la verdad no recuerdo tanto. Bueno, sí creo que Portugal hizo unos cambios, sacó a Rubén Neves, metió a Joe Neves, no, sacó a Rubén Neves y metió a Joe Neves, sí, sí, literalmente. ¿A quién más sacó? Recuerdo que sacó a Cancelo, metió a Diego Dalot. eh, y no mucho más. La verdad es que esos cambios fueron los de Roberto Martínez en el entretiempo, creo que para mejorar un poco. Y la verdad es que tampoco pasó mucho más. La verdad es que el ingreso de John Neves tal vez al inicio funcionó, pero después de eso otra vez Colombia volvió a tener la tenencia de la pelota. Y es que ¿qué quieren que les diga? Fue un Colombia que en el segundo tiempo fue superior. Fue superior. En el segundo tiempo no generó nada Portugal, nada, pero nada es nada, o sea, no atacó, no puso a Vargas en su arco, no complicó a Vargas, no recuerdo tajadas de Vargas, ni siquiera, no te pido exigente, o sea, tajadas donde Vargas por lo menos hubiera metido la mano o donde por lo menos salte para la foto, ni mucho más, ni mucho menos. No recuerdo nada por el estilo y la verdad es que es un segundo tiempo total de Colombia, total. Tal vez al final del segundo tiempo un poco el partido se rompió, los últimos 15 minutos del partido fueron un poco de ida y vuelta, pero siento que en ese ida y vuelta Portugal no lo aprovechó. Siento que cuando quería atacar o hacer el contraataque, Colombia se supo defender y no sufrió en general. Hasta que ocurre la jugada más polémica, creo que del partido, al 93, el gol de Sánchez, que fue anulado vía VAR. Todo viene de un, si no ando mal, no sé si de un córner exactamente o de un centro, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero bueno, termina llegando Sánchez que remata el palo, o el centro o el córner, va al segundo palo, Sánchez ahí, tac, da y mete el gol. Costa, que la verdad no pudo hacer nadie más porque fue el segundo palo. Un Sánchez que ganó desde arriba. La verdad es que el gol que le anularon a Colombia, y ¿qué te puedo decir? Es para debatirla, o sea, por lo que vi, decían muchos que el frame que se utilizó para el render y la imagen con IA en 3D para anular el gol era inválido, que el render o el frame, mejor dicho, que utilizaron era cuando ya la pelota había salido del pie. La verdad no chequé muy bien y la verdad es que es muy difícil de saber. ¿Y que ustedes qué opinan? O sea, cuando vi esta jugada yo me caí de risa porque literalmente le anulan el gol por esto, por una uña del pie. Y yo creo que es una jugada muy igualada y no sé si se acuerdan de un clásico entre el Barcelona y el Madrid que se jugó justamente en Montjuic y que a Mbappé le anulan un gol por eso, por la uña del pie. Literalmente me acuerdo, por la uña del pie le terminan anulando el gol a Mbappé, que fue creo que esta temporada, no, fue la anterior temporada, una de estas dos temporadas justamente. Pero es verdad que la diferencia entre esta de ese clásico y este partido es que justamente el ataque de Mbappé era de contraataque, entonces solo era Mbappé con dos jugadores del Barça al lado. O sea, era muy, muy clean la jugada, era muy fácil de hacerlo. Ahora, aquí eran 50 pies porque era un tiro libre, creo que San llámamelo, que era un corner, mejor dicho, eran 50 pies y tú no sabes si agarraron el pie correcto de Lea o quién sabe, o sea. Cuando yo vi el Upside, yo me caí de risa, o sea, no sé. ¿Qué quieres que le diga? Mucha gente estuvo diciendo que el frame era el equivocado, pero no mucho más te puedo decir, porque al final de cuentas hay que confiar en el VAR si es lo que quieres. Pero la verdad es que aún sin el gol, lo que demostró Colombia futbolísticamente creo que deja feliz al hincha, porque yo creo que el resultado no es el que acompaña, pero el resultado es más falso que yo, o sea, porque demostró Colombia que está para llegar a una semi, si le quieres poner, pero que te puede meter una final con dificultades, obviamente, porque se va a enfrentar a rivales poderosos, pero que puede hacerlo, que Colombia tiene para hacerlo y además tiene un equipo, unos suplentes que responden, porque es verdad que Colombia, todos los suplentes que han entrado responden correctamente y además yo creo que lo que es James como jugó hoy más que nada en el segundo tiempo, te demuestra que todavía está en un nivel que en la selección colombiana siempre muestra que la puede romper toda. Y aún así, si no está James, está Quintero, que es un jugador con especialidades idénticas, que son dos jugadores justamente James y Quintero técnicamente exquisitos, son jugadores que hoy en día son difíciles de encontrar, son jugadores que te meten un pase clave,
jugadores que te encuentran el hueco en una muralla, o sea, ese tipo de jugadores que no se encuentran en realidad, o sea, ¿sabes? Pero bueno, vamos un poco al uno por uno. Y no mucho más. En el arco Vargas, que la verdad la que más eligió respondió bien. La vez que Vargas se ha redimido porque contra Congo también tuvo unas tajadas ahí llamativas. Y contra Uzbekistán, el rebote que luego le da, creo que fue su único error en este mundial, pero es muy difícil porque es que le da en el pie, o sea, fue una cosa rara. En la línea de cuatro, Machado estuvo bien, Lukimi y Sánchez se comieron a Cristiano Ronaldo, vamos a ser sinceros. Y Arias, partidazo de Arias. Los dos Arias que jugaron por esta banda hicieron lo que quisieron. Creo que la banda derecha hoy de Colombia fue totalmente superior a la banda de Joao Félix de Méndez. Lo pasaron por el culo. O sea, todos los ataques que hacían los dos Arias por esa banda generaban peligro constante. Pero bueno, hoy Arias jugó un partidazo defensivamente, hizo un buen partido y ofensivamente igual. Puerta, que la verdad es que Puerta hoy jugó muy bien Puerta, muchos remates fuera del área tuvo Puerta y la verdad estuvo muy bien Puerta. Lema también, John Arias, que hoy John Arias, el número 11, jugó excelente, la rompió toda para mí. Creo que fue el partido de Luis Díaz más flojo, porque no tuvo tantas llegadas, tuvo uno que otro remate, pero pasaron lejos del arco, no fue tan desequilibrante, pero aún así, sin un gran Luis Díaz prendido, te salió los dos Arias y James Rodríguez, que fue un segundo tiempo de James subreal, fue enorme el segundo tiempo de James. Y en el ataque Córdoba, que la verdad es que Córdoba a Veiga, que fue con el que se fue a meter, lo comió en un pancho, o sea, le ganaba todas las jugadas, todos los centros, y él estando de espalda al arco de Portugal, le ganó todas. Y hubo momentos donde hacía el control orientado y los comía y se los llevaba. O sea, Córdoba hizo lo que quiso con la defensa portuguesa, literalmente. Por parte de Portugal en el arco Costa, que fue el MVP del partido y creo que fue el mejor jugador portugués. Y no lo estoy mintiendo, atajó todas las que pudo. Es verdad que, como dije, no fueron sobre exigentes donde tuvo que meter la mano salvadora, pero es verdad que atajó todas las que pudo. Cancelo, que fue un primer tiempo muy flojo, la verdad es que no apareció tanto. Rubén Díaz y Veiga, Rubén Díaz que tuvo una salvada en la línea, Veiga que creo que fue el más bajo de los dos, 100%, y Nuno Méndez que la verdad no generó tanto ataque, que la verdad no podía pasar a Arias, si somos sinceros, y que en defensivo hizo lo que pudo, pero es verdad que cuando defendía nadie lo acompañaba a Méndez y se enfrentaba a un 2 contra 1, los dos Arias contra Méndez y sufría mucho. Este sector de Portugal sufrió un huevo, literal. Rubén Neves, un primer tiempo discreto, pero no mucho más, que también tuvo una salvada en la línea, la verdad. Vitinha, que jugó bien, pero la verdad no resaltó. Pedro Neto, que la verdad hoy estuvo flojo Pedro Neto. Bruno Fernández, que creo que jugó bien los primeros 45 minutos, ya empezó a bajar el nivel en el segundo tiempo. Joe Félix, que fue para mí, creo que jugó mejor que Pedro Neto para mí, yo creo que sí, pero no mucho más. Pero yo creo que dentro de todos los del ataque, junto a Bruno Fernández, creo que era el que más intención ponía. Y Ronaldo, que la verdad, Cristiano, ¿qué te puedo decir? No hizo mucho y más. No hizo mucho más. Por parte de Colombia entró Richard Ríos, entró Luis Suárez, entró Quintero, Castaño y Muñoz. Y por parte de Colombia entró Dalot, Joe Neves, Samu Leao y Mateos Núñez. La verdad que fue un gran partido de Portugal y bueno, espero que les haya gustado. Si se habrá trabado el video, porque sé que los habrá pasado porque los FPS se habrán ido y bueno, ¿qué más te puedo decir? Espero que les haya gustado y chao. Este video quién lo va a ver, pero bueno, ya que ya, chao.